Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un gran gusto, un gran placer volver a encontrarnos en estas citas que la Sociedad Argentina de Infectología propone habitualmente para estar en contacto con la comunidad y también con la comunidad científica y médica a propósito de este desafío que como sociedad científica nos imponemos de divulgar contenidos que sean ciertos, que sean chequeados, digo, y que vengan a paliar un poco esta angustia. Esta sí que es una verdadera angustia que tienen muchas personas, mucha gente, por el exceso de información, que como siempre decimos, no nos vamos a cansar de repetirlo, a veces enferma más de lo que cura. Hoy, en el espacio de los sábados, como ustedes ya saben, tenemos otro invitado internacional, pero cuando decimos internacional, más que decir extranjero, decimos un argentino que está trabajando hace casi 20 años en Alemania. Así que para dar comienzo formal a esta cita, ustedes los ven allí, lo van a ver de delantal y con una escenografía de hospital detrás, porque precisamente se encuentra trabajando, sí, hoy sábado, a las casi 7 de la tarde en Alemania. Eso también para cuando escuchamos que los infectólogos, que las dictaduras, bueno, ahí los tienen, miren, ahí están trabajando para curarnos. Él es Germán Horn, es un médico argentino, claro, nacido en Concepción del Uruguay, se recibió con diploma de honor en la UBA y cursó sus estudios de doctorado en medicina en Marburg sobre destrucción de células tumorales con vectores adenovirales, obteniendo el título de doctor con la máxima calificación en 2005. Es especialista en medicina interna, infectología, gastroenterología, medicina paliativa y en emergentología y en gestión en la calidad sanitaria. Germán, deja de estudiar, que si no le haces difícil el trabajo a los periodistas. Además, es profesor adjunto de la División de Gastroenterología del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Marburg. Actualmente es jefe de servicio de medicina interna en el Hospital Comunal de Deming. Germán, en principio te saludamos. Y también para darle bienvenida a el otro compatriota, digamos, coprovinciano de Germán, que es Ignacio Borlotti. Ignacio, gracias por estar allí. Él sí está ahora en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Vamos a comentarles a todos que Ignacio, además de ser papá de 3 varones, es un médico muy querido en su ciudad, especialista, amigo también de Germán, corregime vos, Ignacio, si me equivoco, y voy a buscar sus datos ahora mismo. Acá tenemos, es médico infectólogo, realizó la especialidad en el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora reside en Gualeguaychú. Al señor de Barba ustedes ya lo conocen, es nuestro presidente, el doctor Omar Sued. Dicha estas presentaciones, como maestro de ceremonia, yo me voy a disponer ahora a escuchar y aprender. Omar, lo dejo todo en tus manos. Tu micrófono, Omar, por fin. Pareciera que no supiéramos usar esto. Muchísimas gracias, rompiendo siempre el hielo con tanta alegría el sábado al mediodía, cambiando el asado de amigo de los sábados con nosotros, Dieguito. Muchísimas gracias por las presentaciones, aclarar nomás algo que nos pidió Germán que aclaremos, que además de todos estos títulos, no es profesor adjunto, es profesor. Pero bueno, es una cosa mínima en un currículum brillante que tenemos la oportunidad de compartir porque nuestro querido Nacho, que fue residente en el Hospital Fernández, donde yo había hecho también la residencia, nos puso en contacto y nos pudo poner en contacto con Germán, que es muy reconocido en su provincia, justamente porque, digamos, mantiene todavía un contacto bueno con nuestra tierra y desde ahí la alegría que sea Germán también infectólogo, así te invitamos a ser socio de nuestra sociedad y podemos estar más en contacto permanentemente. Entonces, en la presentación de hoy vamos a ver la respuesta y en Alemania justamente para la pandemia, la preparación, los problemas, los éxitos y los desafíos y las lecciones que aprendieron y que nos van a pasar como para poder tener en cuenta en cada uno de nuestros centros de tratamiento en nuestro día a día.
y con Nacho, que va a ser el panelista, vamos a después coordinar un poco las preguntas. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias, Germán, y te escuchamos. Puedes poner y compartir ya directamente tu pantalla para que puedas comenzar. Tienes la pantalla. Ignacio, mientras... Ahí está. Bueno, espero que el audio también esté en orden. Bueno, muy buenas tardes a la Argentina. Está muy bien. Gracias. Muy buenas tardes a la Argentina. Bueno, y muchas gracias por esta invitación por parte de la SADI para poder explicarles de una manera muy simple, muy humilde y también muy modesta cuáles han sido los desafíos en un hospital comunal alemán de 220 camas, en un estado muy alejado de los grandes epicentros alemanes donde se ha desarrollado la pandemia. Yo intento aquí que me funcione. Podés pasarlo con página app directamente desde tu computadora. Bueno, como corresponde siempre aquí en Alemania, tengo que perder un par de palabras con mis conflictos de intereses. Tengo un montón de contratos y honorarios de diferentes firmas alemanas para dar charlas y que han también hecho sponsoring de mi división y son las que ustedes aquí ven. Muchas gracias y a la SADI por esta invitación y sobre todo muchas felicitaciones a la SADI por el gran impulso y el nivel de información que tienen en vuestra página y a nivel nacional. La verdad, eso es reconocible aquí desde Alemania. Es por eso que les doy mis más grandes felicitaciones por el éxito. ¿Cuáles son los contenidos del día de hoy? ¿Dónde está DEMIN? ¿Cómo está organizada nuestra clínica? ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en Alemania en general? ¿Cuál es la situación actual en nuestra provincia? Las provincias en Alemania se llaman estados y son 16. El estado en el que nosotros vivimos es Mecklemburgo-Ante-Pomerania. Es un estado con una densidad de población muy, muy pequeña, comparable a la densidad de población quizás de Santa Cruz o de Chubut. ¿Cómo nos hemos organizado a nivel pandémico? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Y cómo se explica el éxito alemán? Yo quiero dejar en claro que los objetivos de mi charla son los siguientes. Yo quiero darles a ustedes un pantallazo sobre las cosas que han pasado aquí. No es mi objetivo, aquí desde Alemania, explicarles a ustedes cómo hay que llevar a cabo una pandemia, dado de que nosotros tampoco tenemos en claro cómo se lleva a cabo el management profesional de una pandemia, sino que hemos aprendido como alemanes a llevarla a cabo. Y no nos olvidemos, esta pandemia todavía no ha terminado. Como dice nuestra canciller, esto recién empieza. ¿Dónde está situada la ciudad de Demmin? La ciudad de Demmin está situada justamente en el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania. Tenemos a nuestros vecinos polacos a la derecha, a nuestros vecinos holandeses a la izquierda. Tenemos la ciudad de Berlín a solo 3 horas de viaje. Estamos prácticamente sobre el mar Báltico, directamente en la frontera con nuestros vecinos dinamarqueses y suecos. Yo vivo en la ciudad de Stralsund, que ustedes van a ver en el norte, cerca de la isla de Rügen, y viajo todos los días unos 53 minutos de Stralsund a Demmin para atender aquí mis pacientes. Ese es el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, donde ustedes ven ese punto rojo ahí situado. Y ese punto rojo ahí situado es la ciudad de Demmin. Se encuentra asimismo Demmin en un distrito, que es el distrito de las así llamadas lagos de la Mecklenburgische Seenplatte. La ciudad de Demmin es una ciudad que está circundada por 3 ríos. Esos ríos son el Trebel, el Peene y el Tolense. Tiene una actividad náutica pequeña, es una ciudad de 9.000 habitantes, donde la gente viene y vienen muchísimos turistas a disfrutar aquí el clima y a disfrutar la ciudad de Demmin, que está reconocida como una ciudad hanseática. Nuestra región, el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, es un estado sumamente turístico y agrario.
además de construir barcos en los diques secos que son conocidos a nivel internacional, nuestro Estado, que le perteneció a los viejos estados de la República Democrática Alemana antes de la reunificación, es un estado que vive muchísimo del turismo, con lo cual el hecho del cierre de empresas, de hoteles, de restaurantes, ha pegado aquí muy fuerte en la población y ha originado un montón de problemas y lo sigue originando a nivel social. ¿Cómo está organizada nuestra clínica? Nuestra clínica tiene 220 camas, 10 camas de terapia intensiva, cuenta con los servicios de pediatría, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, cirugía general y visceral, reumatología, geriatría, oncología ambulatoria, cirugía ambulatoria, quimioterapia y terapia con anticuerpos, endoscopía intervencional, cardiología intervencional, gastroenterología conservativa e intervencional y medicina paliativa. La clínica está situada en un edificio viejo de los años 1920 que está restaurado, que, bueno, fue lazareto de guerra durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mi servicio es el servicio de clínica médica número 2. Los focos de nuestro servicio están puestos en el desarrollo de endoscopía conservativa, intervencional y paliativa. Hacemos medicina paliativa y hacemos toda la cuestión intervencional, desde necrosectomías transgastrales hasta todas las terapias paliativas biliares, que hoy en día están en vogue. Además, la sonografía, la ecografía abdominal tiene un rol muy importante. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en Alemania para aquellos que quizás no la conocen? Bueno, aquí es donde me ha faltado realmente hacer las traducciones. Yo pido que me disculpen. Hasta el momento, empecemos de la izquierda a la derecha, tenemos 180.458 casos desde el comienzo de la pandemia, tenemos 8.450 muertos, tenemos una mortalidad del 4,7% y tenemos 164.100 recuperados o convalecientes. ¿Cuál es la tasa de reproducción que tenemos en este momento? La tasa de reproducción es del 0,85. El día de ayer fue del 0,61. ¿Por qué se explica esta suma de la tasa? Se explica porque en la ciudad de Sonnenberg, en Turingia, el día de ayer hubo un foco en un geriátrico donde se han infectado 17 enfermeros y algún que otro paciente. Aquí tenemos los estados alemanes y si ustedes se fijan, a la derecha arriba tenemos el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania con nada más que 760 infectados desde el comienzo de la pandemia. Los estados que más han sufrido son los que están en rojo al sur. Abajo, a la derecha, Bayern, Baviera, con más de 47.000 infectados, y después el estado de Baden-Württemberg, directamente en rojo al lado de Baviera, con algo así como más de 34.000 casos. Si ustedes se fijan la curva de contagios, desde el comienzo de la pandemia, aproximadamente el 8/3 hasta el día de hoy, hemos alcanzado aflojar la curva de infectados, lo que se llama en el inglés flatten the curve, es decir, que la curva no esté tan inclinada hacia arriba, sino de que los casos sean muy pocos. Esta es la incidencia en este plano que le pertenece al Robert Koch Institute y se ha publicado el día de ayer. Y ustedes se fijan que en nuestros distritos, en el norte de Alemania, en el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, tenemos incidencias muy, muy pequeñas en este momento del orden de los 23. Así ha sido justamente los casos en Alemania desde el comienzo en la línea Y. Ustedes encuentran los casos en Alemania con un pico que se ha dado entre el 5 y el 6 de abril y con una disminución de los casos hasta el día de hoy que realmente llama muchísimo la atención. Estos han sido los muertos. Durante la pandemia hemos tenido las tasas de mortalidad más altas que hemos alcanzado internamente en Alemania, justamente en las primeras semanas de abril, y han caído hacia abajo
después con el transcurso del tiempo. ¿Cuál es la gente que se enferma? En Alemania tenemos en azul los hombres y en rojo las mujeres. Estamos viendo que sobre todo quienes se están enfermando son las personas mayores y también las personas adultas, pero sobre todo las personas mayores con muchas comorbilidades son las personas que realmente más seguido se están enfermando de COVID. Esto es un dato muy importante para ustedes. Cuando se habla de los éxitos y de la baja mortalidad alemana, quiero dejar en claro de que esa mortalidad alemana tiene mucho que ver con la gran capacidad diagnóstica de Alemania, que en este momento se encuentra en el orden de los 180.000 testeos diarios. Es decir, hemos testeado mucha gente joven y hemos testeado mucha gente sana. Y dado eso, tenemos las mortalidades que tenemos, que son muy bajas. Pero si nos ponemos a mirar los casos en terapia intensiva, vamos a ver de que hemos tratado 13.548 casos en terapia intensiva que han estado ventilados y de ellos se nos han muerto 3.564, con lo cual hemos tenido una mortalidad en terapia intensiva del 26% hasta el día de hoy. Ahí tenemos todos los estados alemanes, y si nos ponemos abajo, tenemos el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, bien abajo, Mecklenburg-Vorpommern, con 760 casos de infección, una incidencia promedio del 47,2%. ¿Cuál es la situación en nuestro estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania? Este es el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania y ese distrito del 0,8 de incidencia cada 7 días es el estado en el cual está la ciudad de Demmin. Estos son datos de la Secretaría de Epidemiología de nuestro estado provincial, bajo el ministerio que lleva el nombre Lagos, Ministerio de Salud y Cuestiones Sociales. Ahí tenemos la cantidad de infectados desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy, que ha correspondido con la tasa de infectados del resto de Alemania en la cronología. Aquí tenemos los casos de infectados en los últimos 7 días, el 24 de mayo y el 25 de mayo con 0 casos, el 26 de mayo con 1 caso, el 29 de mayo con 1 caso y el día de hoy con 1 caso. Bueno, así es como hemos alcanzado el número de 760 casos que ustedes pueden ver en este gráfico. Y justamente lo que hemos visto aquí, por lo menos en Mecklemburgo-Ante-Pomerania, es un nivel de infectados, sobre todo entre los 15 y los 34 años, y de ahí para adelante. Nuestros pacientes aquí en nuestro estado han tenido sobre todo tos, fiebre en el 33%, tos en el 46%, dolores de garganta en el 19%, y resfrío con algún tipo de estornudo en el 19%. En un estudio retrospectivo del estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, que nosotros hemos corregido, nos hemos empezado a dar cuenta que los trastornos de la olfacción y degustación se han dado en la mayoría de los pacientes por arriba del 50%, con lo cual eso explica de que los trastornos de la degustación y olfacción tienen realmente un significado muy importante. El 86% de nuestros pacientes, esa es la torta que ustedes tienen abajo a la izquierda, ha quedado en forma ambulatoria. Solo hemos internado el 14% de todos los casos. Bueno, en esta curva lo que ustedes pueden ver son los niveles de pacientes reconvalecidos que hemos tenido. Y viene la pregunta de cómo nos hemos organizado en este pequeño hospital en el medio de la provincia, en el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, con solo 9.000 habitantes, pero con un área de acción regional de nuestro hospital que es mucho más grande que el de solo la ciudad de Demmin. Desde el 10 de marzo al 13 de marzo comenzó la gran maratón, cuando empezamos a recibir cartas del Ministerio de Salud a nivel federal, pero también a nivel provincial, además del famoso discurso de la canciller Merkel en los primeros días de marzo. De ahí en más,
por una decisión gubernamental, se suspendieron todas las intervenciones y visitas electivas o programadas en todas las instituciones sanitarias alemanas. Se cerraron camas, se armaron más capacidades, los hospitales de rehabilitación le dieron de alta a todos los rehabilitantes y abrieron las capacidades para ingresar más pacientes. Nosotros implementamos el comité de crisis, el comité de crisis encabezado por el director médico y el gerente comercial de nuestra empresa, por la enfermera higienóloga, en Alemania hay enfermeros higienólogos, por el infectólogo, que soy el único que existe en esta casa, por mi colega higienóloga. La higienología es una especialidad separada de la infectología en Alemania, además de la directora de personal, el director de ingeniería médica, y además justamente el amo de casa, que es quien se encarga de toda la cuestión de ventilación y de calidad de aire dentro de la institución. Se cerró la sala de cirugía. Hubo cambios técnicos en el sistema de aire y ventilación de la terapia intensiva. Estábamos usando presiones positivas, con lo cual todas estábamos, en realidad hubiésemos tenido el riesgo de soplar el virus por abajo de la rendija de las puertas, con lo cual todo el sistema se invirtió y se pusieron filtros HEPA en prácticamente todos los sistemas. Se creó la sala COVID con 14 camas. Para esto tuvimos que mudar el servicio de pediatría al viejo servicio de diálisis. Los pediatras renunciaron a su sala y nos dejaron meternos adentro. Las capacidades de terapia intensiva se extendieron de 10 a 18 camas. Por cada cama nueva de terapia intensiva que abrimos, tuvimos una subvención estatal de 50.000 euros. Se creó lo que se llamó el COVID Hotline, que es una línea telefónica en la cual funciona las 24 horas y todos los médicos de cabecera, pero también los servicios de emergencias, están obligados a avisar sobre todos los pacientes que nos mandan al hospital. El ingreso o visitas de pacientes en forma espontánea ha pasado a ser una cuestión muy aleatoria, prácticamente accidental. Nosotros sabemos claramente de los pacientes que están en viaje y los pacientes que nos van a visitar. La creación de la Guardia Especial COVID fue una guardia separada de la guardia normal de internas y cirugía. Estamos con una guardia especial que está separada por un ingreso externo justamente a la sala COVID, que es una sala aislada desde el punto de vista técnico y ventilatorio. Empezamos a entrenar todos los colegas en los servicios de medicina interna para empezar a reflotar todos los conocimientos que se refieren a terapia intensiva. El hecho de tratar a un paciente con un distrés respiratorio implica de que muchos colegas que han rotado por servicios de terapia intensiva y hoy se dedican a otras cosas, empiecen a tratar de empezar a entender los principios de la ventilación, de entender lo que es el PIP, los criterios de Horowitz, los scores de Berlín, para empezar a reconocer el trastorno respiratorio y el fallo pulmonar lo más tempranamente posible. Al mismo tiempo, hemos empezado en los términos de una semana a entrenar nuestro personal en la ultrafiltración con equipos de diálisis, porque cuando usted trata a un paciente con un trastorno de distrés respiratorio, con un SARS, es muy importante que a esos pacientes ustedes los tengan con volúmenes muy bajos, prácticamente hay que llevarlos secos. Y para llevar a cabo esta cosa se precisan justamente máquinas de diálisis que a ustedes le permiten hacerlo. Por otro lado, para llevar todo esto lo mejor posible, se necesitan sistemas de termodilución, de manera de saber cuál es el nivel de agua pulmonar y el nivel de agua vascular, con lo cual tuvimos que empezar a aprender de vuelta cómo funcionan los sistemas PICO para empezar a entender todos esos parámetros de terapia intensiva que muchos de nosotros habíamos olvidado. El entrenamiento del personal de enfermería para la terapia intensiva también se llevó a cabo. Empezamos a recibir enfermeras del servicio de pediatría que estuvieron dispuestas a ayudar en terapia. A esas también las hemos entrenado. Empezó el reclute de soldados de la Armada Alemana, que es la Bundeswehr,
para empezar a ayudarnos en tareas muy simples, traslado de pruebas, manejo de limpieza, manejo de trastorno eléctrico y otras cosas que un soldado normal, oficial o suboficial podía llevar a cabo. Se dio aviso a prensa para el voluntariado en todos los oficios, electricistas, plomeros, cocineros. Todas esas personas se presentaron en forma voluntaria en el hospital. En realidad estuvimos preparados para vivir una crisis como la que vivieron los italianos o los españoles. Yo le dije a mi señora que quizás se da la situación de que yo en 4 semanas no vuelvo a casa. En realidad estábamos todos con un nivel de adrenalina muy alto, y esto explica el nivel tan ajustado y bajo presión que se estableció en 3 a 4 días. Se crearon obviamente las SOPs, los estándares que los creé yo con mis colegas, y se crearon 8 camas nuevas de terapia intensiva en el servicio de cirugía que, como digo, estaba cerrado. A nivel regional se formaron clusters, grupos regionales en los cuales fuimos asignados a nivel gubernamental a clínicas más grandes, con capacidades de camas mucho más grandes, que justamente tienen la cabeza de mando sobre la distribución de pacientes dentro del Estado y dentro de nuestra circunscripción. Estos son justamente los estándares que hemos llevado a cabo, y una de las cuestiones en los estándares es que el uso de la hotline ha pasado a ser obligatoria. Yo quiero que ustedes comprendan de que en Alemania nosotros no tenemos muchos servicios de emergencias privados y estatales. Todos los servicios de emergencia, sean privados o estatales, están coordinados de manera central a nivel de radio. Con lo cual, la organización central que recibe el llamado de los pacientes bajo una línea de emergencia, que es el 112, ahí hay un disponente que justamente manda a un servicio a tratar de recurrir a salvar a ese paciente o atenderlo. Con lo cual el sistema está centralizado. Nosotros no tenemos el problema de que aquí un servicio de una empresa privada nos caiga fuera de la estrategia y de la coordinación general. Otra cosa que nosotros hemos llevado a cabo es que todos los pacientes con síntomas respiratorios y con fiebre los hemos ingresado por la Guardia Especial COVID con todos los cuidados del caso para el personal médico y de enfermería, y eso lo hemos hecho independientemente de las comorbilidades que tengan los pacientes. Es decir, un paciente que hasta el día de ayer estaba ingresando por una guardia normal con una exacerbación de una EPOC, ahora lo hemos ingresado y lo seguimos ingresado por la Guardia Especial COVID, que tiene un ingreso completamente diferente a la guardia normal de nuestra casa, en la cual estamos ingresando prácticamente pacientes cardiovasculares, pacientes quirúrgicos y pacientes gastroenterológicos. El resto de los pacientes con fiebre, con tos, con dolor de garganta, los estamos ingresando independientemente de las comorbidades que tengan por esta guardia especial bajo medidas de aislamiento. Una de las cosas que también son importantes dentro de la organización es, hay que pensar lo siguiente: usted tiene una sala COVID con una capacidad de aislamiento para solo 14 pacientes. Es muy importante que usted haga los hisopados en forma rápida y que a usted no le queden dudas de que el paciente es negativo. Pero se da el siguiente problema. Muchos de esos pacientes vienen con una radiología que no es típica de COVID, dado que son pacientes con pulmones que ya tienen severos trastornos crónicos. El paciente enfisematoso que tiene muchísima cicatriz en el pulmón, o el paciente de un trabajador de las minas, que aquí los tenemos muchos en Alemania, vienen con una radiología, sea en la placa normal o en la tomografía computarizada, muy sucia. Y si ahí se está escondiendo justamente un infiltrado viral o no, es muy difícil de prever. Además, hemos tenido pacientes que han tenido hisopados en la garganta. Nosotros los hacemos solo en la garganta y no los hacemos nasofaríngeos.
que han sido negativos, pero que han estado justamente con una radiología muy dudosa en lo que se refiere a una enfermedad de tipo COVID, a los cuales nos hemos decidido en forma muy rápida a hacerles lavados bronquioalveolares. A mí se me ha criticado mucho por esta medida, de que en forma tan radical, cuando tengo dudas, hago lavados bronquioalveolares, pero dado de que yo soy uno de los pocos endoscopistas de esta casa y el servicio de endoscopía está a mi cargo, hago con el endoscopio lo que yo quiero. Entonces, he hecho lavados bronquialveolares a mansalva, bajo las medidas correspondientes de seguridad, pero con el rasgo positivo de que tengo la seguridad del 100% de que no tengo escondido un COVID en el pulmón, a pesar de un hisopado negativo en la garganta. Porque no olvidemos lo siguiente, entre el día 5 y el día 8 desaparece el virus del sector nasofaringeo y se establece sobre todo en el sector bajo pulmonar. Eso está demostrado por los estudios del profesor Christian Drosten, que se desarrollaron en Múnich, con lo cual yo lo encuentro a esto como una medida necesaria. Para eso hemos usado broncoscopios descartables, que los usamos una vez y los tiramos, y vienen de la firma Ambu. Bueno, este es el servicio de pediatría. Ustedes ven el clima pediátrico de la sala, que pasó a ser de pronto una sala COVID. Hemos instalado en la sala de pediatría, ahora sala COVID, un sistema de radiología propio para hacerle la placa a los pacientes ambulatorios y con este sistema móvil hacemos las placas en las camas también. El ingreso a la estación es bajo entrega de un código digital, no se puede entrar a la estación así nomás, estación es la sala, así se le dice en alemán, Station. Y ustedes lo que ven ahí es la vieja sala de juegos. La palabra Spielzimmer que ustedes ven en la puerta, con todos los bichitos estos para los niños, no es nada más y nada menos que la sala de shock y de ingreso COVID, a la cual la hemos justamente adaptado para hacer terapia de choque, con un equipo Sabina de la firma Drega, si hay que intubar a alguien, y justamente también aquí a la izquierda con los laringoscopios, videolaringoscopios, que nosotros los usamos mucho para evitar intubaciones falsas. Ese es más o menos el vistazo del día de hoy. La puerta está abierta, está por ingresarse un paciente por la parte de atrás del hospital. La sala la hemos equipado también, no solo con el sistema de broncoscopía portátil, sino de ecografía cardíaca y abdominal portátil, además de los respiradores portátiles y de todo lo que se usa para atender un paro cardiorrespiratorio. Bueno, los pacientes que vienen de pie o vienen caminando tocan un timbre que se encuentra en ese cartel que ustedes ven ahí, y los pacientes se quedan parados o sentados ahí en el sector del cartel y van a ser buscados por un enfermero que está con todos sus cuidados, con la máscara FFP2 o 3, con su delantal y con el resto de las cosas. Dentro del hospital, para los visitantes, hemos pegado en el piso estas calcomanías que están separadas a 1,5 metros, de manera de que los pacientes aprendan a mantener distancia entre sí. Lo mismo está en el patio de fumadores. En los hospitales alemanes no se fuma dentro de las instituciones. Esta es la entrada separada del hospital a esta guardia. Nuestro jardinero ha estado muy furioso porque le hemos destrozado todo el pasto por el ingreso de las ambulancias por el lado trasero del hospital, pero como les digo, el servicio de pediatría nos ha dado la posibilidad de tener una unidad completamente separada y aislada del resto del hospital, con ingresos separados para la basura, egresos separados para la basura, ingresos separados para todas las provisiones, para la comida, para el laboratorio. En realidad es lo mejor que nos ha pasado, es tener ese servicio de pediatría ahí abajo, a lo cual lo hemos adaptado para esta crisis pandémica. En el servicio de cirugía se abrieron las 8 camas nuevas, que se equiparon en el acto con respiradores nuevos. Acá se usan los respiradores Sabina de la firma Drega,
con sede en Lübeck, que abrió una línea de producción aparte, que trabajó también por las noches para llevar equipos a todos los que necesiten. Hemos con cortinas herméticas tratado de abrir con puertas para las habitaciones, para poder aislarse en forma concreta, pero también hemos tenido que recurrir a equipos que estábamos dando de baja, que estaban en el sótano prácticamente para descartarse y estaban todos en funcionamiento o estaban todos en capacidad de funcionar bien. Entre esos equipos, que ustedes quizás los conocen, está el respirador Evita de la firma Drega, que bueno, este equipo en realidad se le estaba dando de baja y bueno, se ha recauchutado y se lo ha puesto ahí para tratar de aplicárselo a un paciente que lo esté necesitando. ¿Qué errores hemos cometido? Y esa es la parte más importante de esta charla. Hemos tenido contagios dentro del personal del hospital, lo que ha llevado a un cierre por parte gubernamental de nuestro hospital por 48 horas y un cierre de terapia intensiva por 10 días. Y yo le pido que ustedes comprendan, si usted se encuentra en un comité de crisis y tiene en el comité de crisis un rol preponderante como infectólogo y viene una administración nacional y a usted le cierra un proyecto, uno se siente muy mal. Pero ha sido así. Nosotros hemos ingresado a un paciente con fiebre y con dolor de espalda, al cual se pensó tenía una espondilitis, se lo ingresó al servicio de internas después de que los traumatólogos descartaron la espondilitis, con una radiología normal, el paciente con una anamnesis epidemiológica sumamente blanda, y bueno, después de 4 días de internación nos llama la Secretaría Sanitaria y nos dice, cuidado, este paciente que ustedes tienen ingresado ha estado con un paciente índice hace 10 días, bueno, pasando vacaciones sobre la costa de Mecklenburg ante Pomerania. Este paciente se enferma muy rápido de una neumonía viral, se descompensa en el término de muy poco tiempo, contagia a 2 pacientes en una sala normal, esos 2 pacientes ingresan al servicio de terapia intensiva. Al principio, dado que se dio todo tan rápido, uno no reconoció que eran pacientes COVID, se hizo una respiración no invasiva y se nos contagiaron algo así como 7 enfermeros y 3 médicos, a partir de un error tan pequeño como haber ingresado a un paciente con fiebre y no haberlo aislado a tiempo, pensando de que tenía una espondilitis. Los efectos colaterales y comerciales y sanitarios que se dan por esto, hay que hablarlos. Nosotros tenemos pérdidas mensuales en nuestra empresa, en nuestro hospital, en el orden del $500.000 euros. Un jefe de servicio en Alemania no solo tiene la responsabilidad sanitaria, sino que también tiene una responsabilidad económico-comercial en lo que se refiere al manejo de su división. Y cuando usted ve que los balances propios de su división se caen, bueno, usted se pone obviamente triste. Por otro lado, usted se pone más triste si empieza a reconocer de que usted ha dejado de atender pacientes crónicos por darle toda la atención a los pacientes COVID. Eso me pasa a mí con mis pacientes crónicos con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pacientes jóvenes con terapias inmunosupresivas, con anticuerpos muy poderosos, que están dando vuelta por la calle sin ver al gastroenterólogo hace muchas semanas. Y bueno, y tenemos pacientes con hernias inguinales donde hemos dicho, bueno, los tiramos para atrás y las haremos en algún momento, y ahora han caído con incarceraciones de esas hernias y estado de hilio, lo que ha llevado a que tengamos que hacer medicina de emergencia. Entonces ustedes, este es uno de los efectos colaterales más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y otra cosa que notamos es que hemos subestimado la importancia de la hemofiltración y los sistemas de termodilución en el manejo de los pacientes en terapia intensiva. El manejo del agua y el manejo de los volúmenes, el manejo de las catecolaminas, el manejo del PIP, es muy importante. Y si un paciente no orina lo que tiene que orinar para estar bilanciado en forma negativa, usted tiene que usar estos sistemas de los cuales les estoy hablando. ¿Cómo se explica el éxito alemán?
Bueno, la respuesta es muy compleja y muy multifactorial. Y cuando una respuesta es muy multifactorial, juega la suerte un rol muy importante en lo que se refiere al éxito. Quizás hemos tenido suerte. Yo trato de explicarles desde mi punto de vista cuál es el éxito alemán y cómo se lo explica desde mi manera muy, muy personal. Ahí ustedes van a ver a la canciller Merkel. Para que nosotros entendamos esto, la canciller es canciller hace 16 años. Es una persona, es una mujer grande, mayor, con un estilo muy, muy modesto. Y no hemos tenido discursos en cadena nacional de la canciller hace 16 años. Ella es canciller desde el 22 de noviembre del 2005. El hecho de que esta canciller tan madura durante tantos años de gobierno en Alemania aparezca un día y empiece a comparar la situación actual con la crisis de la reunificación alemana o con la Segunda Guerra, nos ha pegado muy fuerte a todos los alemanes, y bueno, yo soy argentino-alemán, pero lo he sentido a mí también. Ha usado palabras que ella nunca las usa, ha usado un discurso que ella nunca lo ha usado, y la verdad ha provocado una concientización en la población a través de un solo discurso que realmente vale la pena escuchar. La persona en la mitad de la filmina es el profesor Christian Drosten, que es el jefe del Instituto de Virología de la clínica históricamente más importante de Alemania, que es la Charité, que está en Berlín. Christian Drosten es justamente el coronavirólogo, o uno de los coronavirólogos más reconocidos del mundo. Fue el descubridor del MERS, y bueno, fue quien desarrolló los primers para hacer las primeras PCR para el SARS-CoV-2, con lo cual hemos tenido a una persona con un nivel científico muy alto dentro de las estructuras gubernamentales, que ha sabido justamente implementar las PCR y acreditarlas de manera muy rápida. El Instituto Robert Koch es una institución gubernamental en Alemania. Y bueno, ahí está la vieja tradición epidemiológica alemana, que nos ha servido para seguramente llevar a cabo el control de la pandemia de la manera en lo que hemos llevado. Y el valor más importante en toda la estructura son las secretarías sanitarias en Alemania. Las secretarías sanitarias son instituciones con 5 inspectores sanitarios cada 20.000 habitantes, que se encargan de seguir todas las enfermedades agudas que tienen que ser declaradas y denunciadas, desde el sarampión hasta tuberculosis. Y ellos han sido los que se han encargado de encontrar los casos, de encontrar los contactos, de perseguirlos en forma telefónica, de ponerlos bajo cuarentena. Y bueno, me parece de que el éxito alemán está dado por el siguiente factor. Nosotros hemos ahogado el virus en cada uno de los individuos que se ha infectado, y me parece que eso es lo más importante que hemos logrado. ¿Qué es lo que dice la canciller? Dice: por favor, mucho cuidado, la pandemia recién está empezando. Esto lo ha dicho ayer. Es decir, no es una canciller que esté saliendo y esté halagándose a sí misma, sino que todos los días nos está diciendo de que cuidado con esto, no se pongan arrogantes, esto recién empieza. Bueno, ¿de qué les he hablado hoy? De la ciudad de Demmin, de cómo está organizada nuestra clínica, de cuál es la situación actual de la pandemia en Alemania y en el estado de Mecklemburgo-Ante-Pomerania, de cómo nos hemos organizado, de cuáles han sido los errores cometidos y de cómo se explica el éxito alemán, por lo menos desde mi modesto punto de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Omar. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Podés, Germán, dejar de compartir tu pantalla y en una rápido vuelo, digamos así, por toda la situación nacional y local de Alemania, que nos ha permitido entender un poquito el sistema. A mí una de las cosas que no me quedó muy claro, Ignacio, puedes poner tu cámara también y juntarte a la lección. Deje de compartir tu presentación.
es la... ¿me escuchan? Porque me salió Sí, sí, un... Ah, perfecto. porque me salió una alerta de audio. Digo que no me quedó muy claro entonces cuál es realmente la situación del distanciamiento físico y la indicación de distanciamiento físico en las actividades. Vos comentabas que tu pueblo es un pueblo turístico y vemos muy bien cómo han bajado contagios en la ciudad y en toda Alemania. Quería saber a qué atribuís esta bajada del contagio y qué actividades se rehicieron y cuál es la situación actual del distanciamiento físico. Te lo cuento porque te lo pregunto, porque aquí hay una suerte de pensamiento mágico que después que empiezan a aumentar los picos, eso aumenta durante 6 semanas y después desaparece espontáneamente. Entonces todos los políticos están en contra de poner medidas de distanciamiento físico porque asumen que esto va a pasar, que en 6 semanas en los 3 millones de personas de Buenos Aires no se van a infectar porque el pico va a empezar a bajar espontáneamente, ¿no? Porque están queriendo abrir más actividades de las que están permitidas con esto de la cuarentena actualmente. Y da la casualidad que como veníamos en cuarentena hace mucho tiempo, que tenemos pocos casos, ahora que están aumentando, la gente quiere abrirla en vez de reforzarla, ¿no? Entonces por eso quería tu aclaración de cómo es la situación allá. Bueno, esa lucha permanente entre las cuarentenas y el distanciamiento social y el hecho de reabrir las actividades económicas es también un tema aquí. Se dan discusiones sumamente aguerridas en ese aspecto. Ustedes no están con este problema solos en Sudamérica. El distanciamiento social en este momento está restringido, muy poco restringido en nuestro estado y en el resto de los estados alemanes. Para ingresar a un negocio hay que tener el barbijo puesto. Uno puede estar en la calle con grupos familiares de personas que vivan dentro del propio domicilio. Los restaurantes están con muchos menos clientes porque en los restaurantes hay que mantener distancias de 2 metros entre cliente y cliente. Las escuelas están abiertas nuevamente, pero las clases se las está separando. Mi hija ha tenido clases en lo que vendría a ser el galpón deportivo de la escuela, de manera de evitar justamente que los chicos en los colegios estén uno al lado del otro pegados. El uso del barbijo durante la clase es obligatorio. Para entrar a misa, bueno, mañana es Pentecostés y el Pentecostés es un festejo que se sigue festejando en Alemania y para entrar a misa, bueno, en la iglesia evangélica o católica o en el resto de las confesiones hay que documentar justamente que uno ha ingresado. No se puede cantar, hay que usar el barbijo y bueno, quien canta es el cantor y la pastora o el cura, pero el resto de la misa se tiene que callar. Y estas son cosas que, bueno, pasan así como están pasando. Ok, pero no hay turismo habilitado, no hay... Sí, claro que sí que hay turismo habilitado. ¿Cuándo? Digo, la pregunta sería ¿cuándo? Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires en este momento un R0, vos dijiste que en Alemania hay uno de 0,8, tenemos en este momento un R0 de 1,7 probablemente, y en el resto del país de 1,3 creo. ¿Ustedes en algún momento tuvieron que suspender actividades o nunca se suspendió ninguna? Claro que sí. Al principio de la pandemia se cerraron todos los negocios, con excepción de los supermercados, de las farmacias. Se cerraron todos los negocios. Uno no podía ir a comprar un par de zapatos o algo así por el estilo. Estuvo todo cerrado. Estuvieron cerradas las escuelas, los jardines de infantes, las universidades. Todos los medios se cerraron. Lo que estamos viendo ahora es justamente por medidas gubernamentales una apertura nuevamente
del turismo. Hoy viniendo aquí hasta Demín me he encontrado con patentes de todo el resto de la República que están viniendo a pasar el fin de semana aquí a Mecklemburgo ante Pomerania y de disfrutar de las playas. Pero como digo, está todo muy reglamentado. Para ingresar a un hotel hay que tener el barbijo puesto, para desayunar en el hotel hay que desayunar por turnos. Son las cosas que en este momento están pasando. O sea, hay un montón de condiciones que se han impuesto para llevar a cabo justamente esta rehabilitación en la vida normal pública. Los hoteles solamente pueden trabajar con el 60% de las camas que tienen habilitadas. Y como digo, las escuelas y las universidades tienen que separar las clases y las cátedras justamente para que los estudiantes y los chicos del colegio primario y secundario mantengan las distancias correspondientes. Ok, yo antes de pasar, que ahora le paso para la siguiente pregunta, acá hay demasiada también presión, hemos tenido pocos casos relativamente al resto del mundo, pero también mucha presión de nosotros mismos, la gente de salud, que al inicio hemos empezado a internar un montón de pacientes con muy pocos síntomas o ligeramente sintomáticos. Y entonces la gente dice, ¿por qué está acá? ¿Por qué no se va a su casa? ¿Por qué no se va a su casa? ¿Por qué no se va a su casa? ¿Cuál es la visión del manejo ambulatorio? ¿Cuál era al inicio? ¿Cuál era después? ¿Y cuál es ahora la visión de los casos positivos oligosintomáticos? ¿Y el manejo hospitalario o no? O digamos, o aislado o no. Un paciente sintomático, oligosintomático o con una sintomatología inespecífica, lo mejor que puede hacer es irse a la casa. Y eso es algo que nosotros, el éxito de ese manejo, se lo debemos a nuestros médicos de cabecera. Alemania tiene un sistema de médicos de cabecera que es muy importante. No es como en la Argentina, que dice, me salió una roncha en la piel y voy directamente al dermatólogo. Usted va al consultorio de dermatología y el dermatólogo lo manda primero al médico de cabecera. La interconsulta tiene que hacerla siempre al médico de cabecera, con lo cual el médico de cabecera está para todo. Desde fiebre, tos, problemas cutáneos, respiratorios, siempre hay que ir al médico de familia. Y el médico de familia tiene una cultura de visita a los pacientes en sus hogares muy importante. Es decir, los médicos de cabecera trabajan en el consultorio quizás 3 días, pero el resto de los 2 días están con sus maletas subidos al auto visitando pacientes. Con lo cual eso permite de que nosotros mandemos muchísima gente a su casa de vuelta. Cuando nosotros mandamos un paciente de vuelta a su hogar, llamamos obviamente lo hisopamos y llamamos a la Secretaría Sanitaria que está a nuestro cargo y le decimos, mire, tenemos un paciente que puede llegar a ser un paciente índice. Y la Secretaría Sanitaria, que en este momento está asistida para llevar a cabo toda esa maratón telefónica también por soldados, oficiales y suboficiales, personal policial, personal de otras instituciones gubernamentales, es quien justamente llama a los pacientes permanentemente y se fija, por favor, de que estén dentro de las casas y que no salgan por 14 días. A esos pacientes oligosintomáticos se les hace un hisopado al día 3 y al día 6. Y si están negativos y no tienen clínica, se los puede dejar de vuelta. Pero si llegan a ser positivos, la cadena de seguimiento de las secretarías sanitarias retrospectiva, en lo que se refiere a los contactos, pero también prospectiva, es sumamente intensiva. Y a todos los contactos retrospectivos y prospectivos se los pone bajo cuarentena. Y no hay que olvidarse que la ley infectológica alemana tiene ¿cómo se dice eso en el español? Sanciones. Usted puede tener sanciones hasta con pérdida de libertad de 5 años. Entonces... claro, no es chiste, la gente respeta. Aquí el miedo es que en Italia y en España 50% de las personas enviadas a domicilio en aislamiento no respetaban el aislamiento, y es algo que aquí vemos muy frecuentemente también, sobre todo, y el otro problema local que tenemos, que hay barrios que no pueden hacer el aislamiento, digamos, porque las personas viven en una sola casa, en una sola habitación, 10 personas, 7 personas en una habitación. Entonces eso es otra de las situaciones problemáticas que tenemos. Desde mi punto de vista, me parece que en el caso de la Argentina, si ustedes no tienen éxito con esta pandemia,
no va a estar dado por el nivel profesional, por el nivel científico, no va a estar dado por la capacidad de organización y de manejo estratégico que tengan los argentinos, sino que va a estar dado seguramente por una cuestión de pobreza estructural que tiene la Argentina, en la cual la gente vive en muchos casos en las villas, en condiciones de hacinamiento muy importantes. Si a esto nosotros le sumamos todos estos nuevos grupos internacionales que disparan por los medios sociales teorías conspirativas, arrancada de los pelos, sobre de que el COVID es todo un cuento y que esto, que lo otro, realmente a uno se le pone la piel de gallina. Nachito. Gracias, Omar. Germán, te quería preguntar, le respondiste a Omar algo así como cómo es la nueva normalidad en comunidad en Alemania. Yo te quería preguntar cómo es esa vuelta a la actividad, a esa nueva normalidad dentro del hospital. ¿Qué procedimientos han vuelto a habilitar? ¿Qué procedimientos quirúrgicos se están haciendo? ¿Cómo es un poco esa vuelta a esa nueva normalidad que van a tener que tener en el hospital? Bueno, para el ingreso de pacientes selectivos, a los pacientes selectivos se los está hisopando. Y bueno, se les pregunta muy bien, tienen que llenar una tabla completa dentro de la anamnesis, de la historia clínica, sobre todo los síntomas. Yo me estoy tomando la fiebre 2 veces al día y tengo que escribir en esa tabla, tengo que escribir justamente si me siento bien o me siento mal, y estoy obligado a dársela a la Secretaría de Personal, y la Secretaría de Personal está obligada a dársela a la Secretaría Sanitaria y a los estamentos públicos de control. Estamos en este momento, yo estoy volviendo a invitar pacientes que los tenía postergados, y mis colegas del servicio de cirugía lo están haciendo también. Los cardiólogos no han dejado de hacer cateterismo de control o cateterismo de follow-up. Hay que tener en cuenta de que Alemania tiene una tradición medio exagerada del uso del cateterismo cardíaco que otros países no la tienen. Ellos han seguido haciendo el cateterismo porque como se trata del corazón, no hay argumento que valga. En lo que se refiere a nosotros, cirujanos, médicos viscerales y el resto de los internistas, estamos volviendo a invitar a esos pacientes para no dejarlos tirados, porque estamos viendo justamente los efectos deleterios de habernos concentrado y haber empezado a hacer triage mental, como le digo yo, olvidando de que hay muchos enfermos que no tienen COVID, ¿no? Entonces, bueno, todas las terapias en lo que se refiere a la extracción de pólipos grandes, a lo que se refiere de la microcirugía mucosal, todas las operaciones electivas del servicio de cirugía, como las vesículas biliares, las hernias, las hemorroides y las cosas que uno conoce de un servicio de cirugía normal se están haciendo nuevamente. La cirugía oncológica y la terapia oncológica nunca se suspendió. Sí. Hay unas preguntas de Ruth sobre la efectividad de los barbijos y si han tenido acceso a los barbijos, los recomendados, y si son, digamos, NIOSH aprobados, y qué piensas esta de la recomendación de la OMS o del CDC para la gente en general. El uso del barbijo normal, del barbijo quirúrgico que nosotros conocemos de las salas quirúrgicas, ustedes ya lo saben, tiene un efecto de protección de los terceros. No tiene un efecto de protección propia. El efecto de protección contra los terceros, según los estudios alemanes, es muy efectivo, ¿no? Entonces, si uno está enfermo, va a quedar algo en el barbijo. Y no importa si el barbijo es un barbijo industrial o es uno que ha cosido la abuela o la tía en vuestras casas. El estornudo o la tos que queda encerrada ahí adentro queda encerrada y la transmisión se va logarítmicamente para abajo. En lo que se refiere al uso de barbijos, nosotros hemos tenido problemas con el material infernales. Hemos estado sin guardapolvos, hemos estado sin camisolines. Bueno, este es un
un barbijo FFP3, al cual estamos obligados a usarlo, de la firma 3M, cuando hacemos broncoscopías. Para hacer broncoscopías impone el Robert Koch Institute usar la clase más alta, lo mismo para intubar tenemos que usar la clase más alta en lo que se refiere a protección de aerosoles. Y, bueno, los hemos dejado de tener. Y lo que yo sé por parte del Ministerio de Salud Provincial es que tienen una sala llena de barbijos, que casi todos vienen de países rusos o de países eslavos o de China, muchísimos de ellos, a los cuales se les están haciendo comprobaciones si realmente están cumpliendo con esa norma FFP2, y muchos de ellos están aplazados, no sirven para nada. Entonces, con ese problema ustedes no están solos. Lo mismo que nos hemos quedado sin guantes, nos hemos quedado sin camisolines, nos hemos cuidado, hemos tenido que empezar a usar nuestros barbijos y nuestras máscaras de manera muy, muy equitativa y de manera muy racional. ¿Ha hecho algún comentario? ¿Pregunta? Te quería preguntar un poquito, esta última semana ha estado muy cuestionada, sobre todo las instancias terapéuticas que algunos estaban utilizando, como en especial la hidroxicloroquina. Ustedes demuestran en Alemania un éxito en cuanto a la mortalidad global, incluso la que vos demostrás de los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, Germán, tenés una mortalidad más baja que la mayoría de las series que uno ve, que uno lee de distintos lugares del mundo. Te quería preguntar en cuanto a terapéutica, qué estaban utilizando, y si vos tenés alguna teoría en cuanto a esa baja mortalidad de pacientes en ARM y ventilados. Una explicación no tengo. Yo no creo que la explicación pueda ser dada por un producto o por un medicamento. De la hidrocloroquina se ha enamorado mucha gente al principio, sobre todo porque era muy barata. Y bueno, hemos tenido los comentarios de Donald Trump, que no quiero hacer ningún tipo de descripción en detalle, de que parece ser la droga sagrada, y nosotros hemos empezado, ustedes también, por los medios y por las publicaciones de que la hidrocloroquina en realidad no tiene mucho efecto en realidad, es prácticamente placebo lo que le estamos dando al paciente. Entonces, nosotros la hemos dejado de usar. Además vino ese estudio francés en el cual empezaron a comparar diferentes grupos y empezaron a comparar peras con manzanas, y con lo cual la hidrocloroquina tuvo todavía una fama mucho, mucho peor. Nosotros no estamos usando medicamentos fuera de estudios clínicos. Así hay que decirlo. El hecho de ingresar un paciente a un estudio clínico se ha facilitado muchísimo, porque ustedes saben, quien ha hecho estudios clínicos, ustedes tienen que llevar carpetas y carpetas y carpetas de los pacientes que ustedes ingresan y que ustedes enrolan, y bueno, esto se ha terminado, es mucho más fácil. Hay farmacias federales, así se les llama, que están distribuidas en toda la República, donde uno puede ir a esas terapias especiales, porque los medicamentos están ahí todos almacenados. Remdesivir, ejemplo, ¿no? Si uno quiere Remdesivir, llama al Eppendorf, a la clínica universitaria en Eppendorf, en Hamburgo, y al día siguiente la tiene aquí. Pero cuando viene el flete, que a uno se la lleva, seguramente se va a venir con una carpeta en la mano, porque eso de dársela así nomás, sin participar de un estudio, o de enrolar al paciente en algún tipo de estudio, no está bien visto. Además de que para hacer terapias off-label, aquí en Alemania hay que hacer justamente la denuncia correspondiente. Si usted hace una terapia off-label, usted tiene que denunciarla, esa terapia off-label. Y el hecho de llenar esas planillas y esos formularios es una pesadilla. Entonces, el uso indiscriminado de los medicamentos, así porque a uno se le ocurre decir de que andan bien, es muy criticado aquí, y sobre todo hay que pensar de que nosotros en esta pandemia hemos tenido una liberación a nivel científico de las reglas normales
de evaluación de la calidad científica. En realidad el hecho, en este momento se está publicando en páginas de internet, los papers no están pasando por todas las instancias de control que tendrían que pasar, con lo cual hay muchísima publicación dando vueltas que no sirve y que hay que verla con muchísima crítica. Bien, mira, estamos pasados de tiempo, pero por lo menos una pregunta del chat vamos a tomar, así que le pedimos a Diego a ver que seleccione alguna pregunta y que te la pase de la gente que está en el público. Sí, Omar, yo me quedé con ganas, igual no lo voy a hacer ahora, de preguntarle a Germán el tema de la comunicación, ¿no? Vos hiciste mucho hincapié en eso, el tema de la comunicación oficial a través de la canciller. Pensaba en lo que declaró ayer la canciller sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los periodistas al emitir contenidos, así que nos vamos a quedar pensando mucho en eso acá de la SADI, Germán, Ignacio, Omar, sabemos, le damos mucha importancia al rol comunicador, como efecto educador también de la población, así que nada, pero eso era un comentario de la profesión de los periodistas, que como siempre nos gusta decir, somos los que menos estudiamos de este grupo. Mirá, nos preguntan, Germán, ¿qué criterios? Porque nos llamó mucho la atención la alta tasa de testeos que vos nombrabas. Entonces, preguntan qué criterios de selección utilizaron para tan alta tasa de testeo y si tuvieron algún criterio de selección en asintomáticos para testear. Bueno, primero y principal, el testeo masivo es muy criticado en Alemania y es muy criticado en el Robert Koch Institute. O sea, yo no pienso que vayamos a tener estructuras de testeo masivo fuera de estudios epidemiológicos. O sea, para hacer ciencia seguramente va a haber algún estudio masivo, calculo que yo que sí, que seguramente va a venir del grupo de Drosten en la Charité, pero el testeo masivo no está en el foco. Nosotros hemos, reflexionando hacia el pasado, testeado en forma sintomática. Hemos testeado en forma sintomática. Así ha empezado toda la historia del testeo. Empezó toda la historia del testeo con capacidad de testeo de solo 4.000 pruebas por día. Una semana después estábamos en las 100.000 pruebas por día. Hoy estamos en una capacidad de testeo de 186.000 pruebas en Alemania por día. Entonces, lo que sí se han testeado justamente son las cadenas de infección en forma prospectiva y retrospectiva. No sirve para nada mirar para atrás, no sirve para nada saber dónde se generó la infección. Sirve, sí es cierto, pero sirve también saber qué ha pasado con el paciente entre medio y quiénes son los focos potenciales. Y a esos se los ha hisopado, se los ha puesto en cuarentena y se los ha hisopado. ¿Y los hisopás al momento del diagnóstico o a los 7 días o a los 10 días? Acá, por lo menos, ¿al momento del diagnóstico del índice o algo? Si yo tengo un paciente que ha estado en contacto con un paciente índice y pienso que ese paciente puede ser un transmisor nuevo, se lo pone en cuarentena. A eso lo hace la Secretaría Sanitaria que está a nuestro cargo, ¿no? Que tiene prácticamente una función cuasi policial. Y después se hacen los hisopados a los 3 días y a los 6 días. Eso son lo que ellos han determinado como útil, ¿no? Y bueno, tenemos también los problemas de los pacientes con contacto que están por arriba de los 70 años. La OMA o la OPA, es decir, la abuela o el abuelo, que viven solos, a los cuales se están en cuarentena, ni siquiera los puede visitar la hija o el hijo, y hay que encargarse de la ropa, de lavar los pisos, de cocinar, de hacer las compras, y en esos casos se encarga la Secretaría Sanitaria de poner en acción a lo que se llama el Katastrophenschutz, que es el Servicio de Catástrofes nacional y provincial, que es una actividad voluntaria que se encarga justamente de la asistencia de catástrofes, y son los chicos y chicas que con sus medios móviles van y asisten a los abuelos y a las abuelas en lo que se refiere a lavar la ropa y hacer las compras, ¿no? A ellos lo hisoparán también para que no vayan transmitiendo. Todos los obviamente, están entrenados todos. Claro. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Diego. ¿Vos mandás? Y estamos un poquito afuera. No sé cómo estará Ignacio con Hipólito, ahí su último hijo. No sé si lo tendrá controlado. Pero escucha el llanto desde acá abajo. Se escucha el llanto de Hipólito. Germán, vos también tenés familia allá. Sí, yo tengo una hija de 9 años.
que se llama Wilhelmine, en el español Guillermina, y en este momento me acaba de llevar un WhatsApp, está tratando de sacar con el saxofón una obra de Astor Piazzolla que se llama Squalo. La verdad, cuando yo vi la obra, en realidad dije, pobre chica, lo que le están imponiendo. Y el otro se llama Friedrich, Federico, y tiene 5 años, y bueno, los dos están en casa, están volviendo a ir al jardín de infantes y a la escuela, bajo las normas correspondientes. Bueno, Germán, yo antes de pasarle el cierre a Diego y que nos cuente qué tal la gente y la respuesta, era agradecerte muchísimo tu participación, agradecer también a todos los que estaban escuchando, a Nacho obviamente, a todos los que están conectados, que revaloricen también todas estas enseñanzas, teniendo en cuenta que ustedes están en fase de salida real. Digamos, nosotros recién en este momento estamos aumentando, bueno, quiero decir, comparado que han pasado la gran vorágine que fue el aumento de casos y la expansión logarítmica de casos al inicio. Nosotros veníamos con una tasa de casos de 100 casos en el país por día y ahora estamos en 700, y esto pasó en solamente 2 semanas y a expensas solamente de Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que llevan el 94% de cada caso. Entonces hay como 2 realidades diferentes en el país. La Argentina de fuera de Buenos Aires, que sí puede empezar a pensar en a retomar estas actividades sociales, actividades médicas, un montón de otras actividades, y tenemos un frente muy oscuro en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, porque carecemos justamente de este ejército que vos comentás. Hemos hecho mucho esfuerzo en fortalecer los hospitales y las terapias intensivas, pero toda esta cantidad de gente que tiene que ir casa por casa haciendo el diagnóstico, estando seguros que los sintomáticos se hacen el diagnóstico rápidamente, no la tenemos, y la mayor evidencia de eso es que los testeos en los barrios vulnerables, el límite del testeo diario es la capacidad operativa y no la cantidad de gente sintomática que está esperando a ser testeada, ¿no? Y eso es un signo de alarma que esperemos se está trabajando en eso y se pueda fortalecer. Se están abriendo centros de atención de personas con síntomas leves y moderados, y se están expandiendo los protocolos de atención para hacer las cosas más fáciles, pero claramente el problema hoy es Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y ojalá que lo podamos pasar adelante. Así que muchísimas gracias por tus palabras y ojalá que sigamos en contacto. Un abrazo grande. Adelante, Diego. Omar, Diego, un breve comentario. En Gualeguaychú hoy, en muchos lugares del país, en distintas provincias, hay una movilización a las 17 horas. Germán nos contaba con mucha humildad y autocrítica el caso que le llevó al cierre de la clínica. Me gustaría comentarle a Germán, por si él no está al tanto, que acá estas situaciones están llevando a la detención y al procesamiento de médicos, de colegas, que nos preocupa mucho, digamos, esta instancia de judicialización de una instancia que debería ser puramente valorada y atacada desde la cartera sanitaria. Y bueno, este es un escenario que nos gustaría exponer, y como última pedido te iba a decir qué se te ocurre, cómo podemos corregir esto, cómo podemos minimizar esta chance de error de esto que vos autocriticás bastante, lo que les pasó, cómo creen que se puede mejorar. Bueno, como yo les he dicho, el hecho de nosotros lo hemos solucionado de esa manera tan radical, separando la guardia de los pacientes respiratorios y con fiebre del resto de los pacientes quirúrgicos y de internas. Bueno, con los pacientes pediátricos hay sus reglas particulares, eso también es un problema que en Alemania con los casos pediátricos. No nos olvidemos que la carga viral en la garganta de los niños es tan alta como en de los adultos, con la diferencia de que el niño es asintomático. Entonces yo pienso que la cuestión de los niños nos va a traer en algún momento también problemas a nosotros. A mí me parece que lo más importante es tratar de que los colegas de enfermería y médicos entiendan de que es un virus sumamente contagioso, con lo cual hacer las pausas en la cocina juntos, como lo hacíamos siempre, y tomar el café o pasarnos el mate el uno al otro a poca distancia nos va a traer problemas.
En este momento los desayunos y las pausas de enfermería aquí se hacen en forma escalonada. La mesa grande donde se sentaba todo el personal de enfermería a hacer la pausa se ha terminado. El mayordomo de casa la desarmó de un día para el otro. Y estamos aquí con mesitas separadas cada 2 metros, ¿no? Para tratar de disminuir el nivel de contactos. Y como les digo, hay veces que se mete un paciente en el cual nunca piensa que lo tendría, como nos ha pasado a nosotros, con dolor de espalda y presunción de espondilitis con un absceso vertebral que nunca existió, que vino con un cuadro febril muy alto, al cual no lo encaramos, que nos negó todo, y que, bueno, prácticamente llevó al cierre de la clínica. Y, bueno, eso me pesa en el honor y en el ego de una manera muy importante. Bueno, sí, eso es lo que nos preocupa hoy acá, que un caballo de Troya de estos le puede pasar a cualquiera en los lugares de mejor calidad de la atención, con todos los cuidados, y eso hoy es motivo de judicialización en la Argentina, lo cual nos preocupa enormemente como equipo de salud. No, o sea, por favor, sería un error tremendo empezar a judicializar y a criminalizar a colegas, ¿no? Eso, por favor, traten de evitarlo. Ahí tiene gran implicancia, como decía Diego, la opinión pública movilizada por periodistas, digamos, un poco más en ese sentido insidiosos que generan una reacción negativa. Y la respuesta política a esta demanda social de qué pasó, es caer sobre los médicos que están atendiendo, ¿no? Eso es una realidad y la SADI está tratando de trabajar en eso para demostrar que no nos alcanza con los aplausos de las 9 de la noche, que la protección no es solamente el equipo de protección personal, hay una protección institucional y hay cosas, y eso no es corporativismo, ni queremos proteger a gente que tenga mala conducta. Para eso hay otros mecanismos, hay sumarios, hay otras instancias, y esto es una pandemia y tiene que tener respuesta de pandemia con protección institucional y legal, obviamente. Bien, yo le quitaría a Omar el tratando, porque de hecho encabezamos un documento durísimo e inmediato al enterarnos de la situación que se inició en San Juan, afortunadamente acompañado por no menos de una veintena de sociedades científicas, con lo cual ese es el rol nuestro, ¿no? de los infectólogos, de la sociedad de infectología y además sobre todo de defender a los trabajadores. Ahí estamos nosotros, para eso también está la SADI y es un triste privilegio el que nos toca asumir en este momento, pero es un rol indelegable. Ignacio, Germán, Omar, a ustedes les digo que hablando de tasas, la tasa de contagio no, ni de testeos tampoco, pero la tasa de seguimiento de esta charla es altísima, Germán, para un día sábado aquí en Buenos Aires. Es un día, te cuento, nublado como para dormir la siesta. Sin embargo, hay mucha gente bien despierta siguiéndote. Tuvimos más de 1000 conectados en directo y un alcance calculado por Facebook de 170.000 personas, 500 comentarios. ¿Qué más? Esta charla va a quedar grabada, así que seguramente estos números se multiplicarán y esa será así la única tasa que celebraremos y la única curva que no querremos achatar. Le decimos a todos que el lunes y miércoles de la semana que viene, a propósito de lo que vos decías, Germán, la SADI va a hacer otro webinar reforzando el tema del cuidado del personal de la salud, que el sábado que viene tenemos invitados extranjeros para el tema del COVID y trasplante sólido, que el otro sábado tenemos también invitados extranjeros para el tema de COVID y pediatría, y que acá el que se cansa pierde. Gracias, Ignacio, gracias, Germán, gracias, Omar, gracias por ustedes, por estar allí. Será hasta la próxima cita.